Hola a todas y todos quienes están ingresando a esta clase de la U socioambiental. Muy bienvenidos. Yo soy Beatriz Porras y los voy a estar acompañando como monitor en esta clase. La octava versión de la U socioambiental 2026 es organizada por ONG FIMA junto con la Fundación Friedrich Ebert. Por medio de esta iniciativa buscamos abrir la educación ambiental a la ciudadanía, ofreciendo instancias gratuitas de aprendizaje sobre temáticas relacionadas a medio ambiente y a la gestión normativa y gobernanza ambiental, entre otras formas de relación entre la sociedad y naturaleza. Para facilitar el correcto desarrollo de la clase y por la convocatoria que tuvo este curso, les pedimos que permanezcan con sus micrófonos silenciados y les recomendamos mantener sus pantallas encendidas para poder facilitar el intercambio. El chat va a quedar habilitado para que puedan realizar comentarios o preguntas y ya sin más doy paso a Daniel Berracán para que dé inicio a esta clase. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Beatriz, por el espacio y gracias a FIMA por permitirnos llegar con esta propuesta de curso que la hemos denominado Gobierno Abierto Ambiental en Acción, que de alguna manera lo que busca es articular estas visiones del gobierno abierto alineadas con los estándares que plantea el Acuerdo de Escazú como una perspectiva de democracia ambiental, pero que en la práctica se constituye en una expresión del gobierno abierto ambiental. Este es un curso que lo vamos a desarrollar en 4 sesiones. Esta es la primera sesión que es quizá un poco más introductoria para abordar los fundamentos del gobierno abierto ambiental. En la siguiente sesión, es decir, la semana que viene, tendremos una que desarrolla el pilar de transparencia de datos abiertos y otra que aborda todos los temas relacionados con participación pública. Y en la subsiguiente semana tendremos una sesión un poco más práctica que lo que busca es aterrizar lo que hayamos revisado en estas 3 primeras sesiones en el diseño de iniciativas de gobierno abierto ambiental. Hay metodologías específicas para eso. La intención es focalizarlas en temáticas ambientales. Entonces, dicho esto, voy a compartir mi pantalla para arrancar con esta primera sesión. Eh, Más allá de lo que comentó Beatriz, de que pueden registrar sus preguntas, comentarios dentro del chat, también si hay algún tema importante que ustedes consideren necesario, digamos, pausar la charla para hacerla directamente, pues levantemos la mano. Beatriz me va a ayudar también si es que yo no logro identificar por lo que voy a estar compartiendo pantalla. Y vamos también ahí teniendo un poco de interacción a lo largo de la sesión. Entonces, en esta primera jornada vamos a enfocarnos, como les había mencionado, en los fundamentos del gobierno abierto ambiental. Y el gobierno abierto en la práctica es un modelo de gestión pública, es un modelo de gestión pública alternativo, innovador, que lo que busca es generar la acción colectiva como base para los cambios que necesitamos en nuestra sociedad. Pero estos cambios o la construcción de estos cambios se lo hacen de manera conjunta y colaborativa entre las instituciones del ámbito gubernamental y los ciudadanos. Entonces, esto implica que necesariamente exista un sentido de corresponsabilidad desde los ciudadanos, desde la ciudadanía. Es decir, cómo los ciudadanos nos articulamos en los procesos de gestión pública a lo largo de todo el ciclo de la política pública, no solo desde los espacios de diagnóstico, sino también ya en los espacios de implementación de políticas y de evaluación de esas políticas. Básicamente es pasar de una perspectiva de una democracia representativa en la que delegamos la gestión pública hacia una gestión, a una democracia participativa con corresponsabilidad. El gobierno abierto lo que busca también es
una construcción colectiva de las soluciones a los problemas públicos, para mejorar los servicios, para resolver estos problemas, para generar valor al ciudadano, ¿no? Y esa generación de valor al ciudadano no es genérica. Esa generación de valor depende de los contextos, de los territorios, depende de las capacidades también institucionales y la respuesta que las instituciones ya están brindando a los ciudadanos. Sin embargo, eso puede implicar que existan todavía brechas. Entonces, un poco hay una serie de factores que van condicionando o configurando el escenario para poder impulsar este tipo de iniciativas de gestión pública. Y principalmente el gobierno abierto lo que hace es tener una mirada ciudadano-céntrica, es decir, poner al ciudadano en el centro de los procesos de gestión pública, de toma de decisiones, para que las decisiones no sean tomadas exclusivamente desde la institucionalidad, sino que sean construidas con los ciudadanos. Es decir, no es un modelo de gestión pública que espera que los ciudadanos tomen decisiones, sino que las decisiones se vayan construyendo de manera conjunta, pero que a la final la autoridad sea quien la toma, ¿no? Pero hay un espacio de coproducción, de construcción colaborativa, en la que los ciudadanos ponen sobre la mesa información, aportes, propuestas, sugerencias, para que las decisiones que se vayan tomando en el marco del ciclo de la política pública las puedan observar. Y más allá de eso, de esta mirada específica en la toma de decisiones, el gobierno abierto lo que hace es generar un espacio de diálogo y articulación permanente con los ciudadanos. Ese sería el deber ser del gobierno abierto, que muchas veces complica en la práctica a las instituciones, a las autoridades, porque obviamente esto implica también una dedicación de tiempo, de recursos que tienen que hacer para poder generar estos espacios de apertura y esta dinámica de apertura que, digamos, más allá de ese diálogo, lo que ayuda en la práctica es a tomar mejores decisiones, a generar confianza pública y a tener una cercanía mayor con el ciudadano. El gobierno abierto también implica algunos otros elementos. Por ejemplo, el apoyarse en las tecnologías de la información y la comunicación. Hay un desarrollo tecnológico importante que es progresivo, es dinámico también, y eso hace que muchos de los mecanismos que se pueden utilizar en esta perspectiva del gobierno abierto puedan apoyarse también en la tecnología. Ahora la inteligencia artificial también está abriendo una ventana de oportunidades, también hay riesgos, pero una ventana de oportunidades para mejorar ciertos servicios, mejorar el relacionamiento con los ciudadanos en distintas formas, ¿no? Es un tema que está emergiendo, que está desarrollándose, transparencia algorítmica, hay una serie de transparencia por diseño, hay una serie de elementos y procesos que están en auge y en pleno desarrollo que tienen un potencial inmenso para apoyar los procesos de gobierno abierto. Pero también el gobierno abierto implica la necesidad de contar con una cultura de gobernanza. Esta es una cultura de lado y lado, una cultura dentro de las instituciones y una cultura también en la ciudadanía, pensando en lo que les mencionaba de esta necesidad de una corresponsabilidad desde la ciudadanía. El gobierno abierto tiene algunos principios. Dependiendo de los autores, los principios van cambiando, pero a la final estamos hablando de lo mismo. Em, esta información que ustedes pueden ver aquí en pantalla es planteada por Álvaro Ramírez Alujas. Seguramente algunos de ustedes lo conocen, chileno, y es una de las personas que más ha trabajado los temas de gobierno abierto y fundamenta este modelo de gestión pública en transparencia, en participación y en colaboración. La transparencia como un elemento fundamental desde la perspectiva que sin información no podemos participar. Es necesario que tengamos
acceso a esa información de la gestión de las instituciones públicas, no solo desde una perspectiva quizá de rendición de cuentas, sino también información en el marco de los procesos que las instituciones van abriendo a la ciudadanía, procesos de desarrollo de normativas, procesos de implementación de proyectos, qué sé yo. La participación es el elemento central si estamos pensando en esta lógica ciudadana céntrica en la que necesitamos contar con espacios y mecanismos de participación para insertarnos en esa dinámica de implementación de la gestión pública y también de colaboración. La colaboración tiene mucha cercanía con la participación, pero implica también que muchos otros actores de la sociedad, no solo desde este sombrero ciudadano, sino otros actores de la sociedad, el sector privado, la academia, la cooperación internacional, las organizaciones de sociedad civil también se involucren en la construcción de solución a los problemas públicos. Y en esta lógica, el gobierno abierto se puede mirar desde una teoría de cambio, una teoría que quizá es sencilla y quizá es compleja, pero básicamente la teoría de cambio nos dice que con base en datos, como el insumo principal, podemos ir generando ese cambio social que necesitamos, ¿no? La resolución de los problemas públicos, la generación de valor al ciudadano. Y esto implica que con base en los datos vamos construyendo transparencia, vamos generando rendición de cuentas. Esto informa la participación ciudadana que sumada con la integridad pública y la colaboración y el cambio cultural podemos lograr ese cambio social. Como teoría del cambio suena muy bonito, ¿no? Suena como una espiral virtuosa que nos va a permitir lograr esos cambios sociales. En la práctica, el contexto es diferente. La realidad nos hace ver que muchas veces hay factores que van condicionando, generando brechas en algunos de estos factores y que implican también un esfuerzo adicional desde la sociedad civil, desde los ciudadanos, para poder lograr ese cambio social. Em, por supuesto, hay un deber ser, pero también hay una realidad a la que tenemos que enfrentarnos. Estamos atravesando una serie de cambios cambios y transformaciones a nivel de nuestra región, a nivel político, a nivel de democracia, a nivel de seguridad, a nivel de aprovechamiento de recursos naturales. Y todo esto va condicionando también el cómo logramos construir ese cambio de esta manera participativa, colaborativa y transparente. Y en esta dinámica es importante también pensar cómo a través del gobierno abierto podemos incidir en esas agendas de política pública, más allá de estos factores que nos condicionan, que nos complejizan también la gestión a la ciudadanía, a las organizaciones de sociedad, a los distintos actores a la final. Em, el gobierno abierto tiene esta característica de ser un modelo de gestión pública que es aplicable a cualquier tema, a cualquier sector. Y desde esa perspectiva lo que hace es ofrecernos herramientas metodológicas, soluciones también, a veces tecnológicas, a veces soluciones que implican una cercanía con el ciudadano para poder justamente tener esos espacios de incidencia, para poder también generar esta corresponsabilidad. Y esto implica también una dinámica que se va construyendo en la práctica. No es algo que funciona necesariamente bien de la noche a la mañana, porque han habido, por supuesto, experiencias negativas de participación que ha sido utilizada eh, para poder respaldar procesos a nivel político, porque hay desconfianza con las instituciones, con los funcionarios. Entonces eso implica también un ejercicio de construcción con base a a la confianza y con base a la práctica que se va generando. Y también el pensar, sobre todo desde las instituciones, que la apertura
en la gestión pública es una base que sí nos permite generar esas transformaciones sociales. E insisto en el tema de desde la institucionalidad, porque más allá de que exista esta corresponsabilidad de la ciudadanía, o sea, que tengamos la voluntad, la motivación de involucrarnos en estos procesos, es necesario que desde la institucionalidad se abran los espacios, ¿no? Puede haber una demanda ciudadana, puede haber espacios para generar incidencia y que hayan esas aperturas en los procesos de política pública, pero a la final también se depende mucho de la voluntad de las autoridades. Em, a nivel anglosajón, cuando se habla de gobierno abierto, se entiende con este alcance de Estado. Cuando estamos hablando en América Latina, cuando hablamos de gobierno, nos enfocamos principalmente en el Ejecutivo. Entonces, a partir de eso, en la región han habido muchos autores que han empezado a desarrollar un alcance a esta perspectiva del modelo de gobierno abierto con esta visión de Estado. Álvaro Ramírez Alujas es uno de ellos, Óscar Oslag es otro de los expertos que ha trabajado para abrir el espectro de apertura, no solo en los órganos ejecutivos, y esto un poco va relacionado con la dinámica de la Alianza de Gobierno Abierto, que en sus inicios se enfocó justamente en los poderes ejecutivos. Y ahora sí, por supuesto, ya ha habido una evolución y se tiene una mirada más abarcativa de Estado, ¿no? Incluyendo otros actores como la justicia, como los gobiernos locales, como los parlamentos o los órganos legislativos, incluso algunas instituciones independientes como los defensores del pueblo, los ombudsman, contralorías, etcétera. Y esto porque a la final, al ser un modelo de gestión pública, es aplicable en cualquier función del Estado, en cualquier nivel de gobierno y es escalable. Y la expectativa cuando estamos hablando del gobierno abierto, y ya vamos a ver más adelante algunas de las herramientas de política pública que existen y que son las que más se utilizan, cuando estamos hablando del gobierno abierto, estamos hablando de una dinámica de gestión al interno de las instituciones, ¿no? Y esta dinámica de gestión debe funcionar en cualquier tema, en cualquier proceso, en cualquier espacio de relacionamiento con la ciudadanía. Y quizá esa es la debilidad que todavía vemos en la región, porque a la final esta perspectiva de coproducción, de construcción colaborativa, muchas veces se reduce solamente a compromisos específicos que están considerados dentro de los planes de acción de gobierno abierto. Y eso lo vamos a profundizar más adelante. Estas son unas imágenes del último reporte del World Justice Project sobre el índice del Estado de Derecho, que tiene algunas categorías. Una de esas categorías de criterios es la de gobierno abierto. Y podemos ver cómo con esta lógica sencilla y visual del semáforo, cómo estamos, ¿no? De los distintos países de la región, pues quizás solo tres, Uruguay, Chile, Costa Rica, estamos en un estadio mucho más, eh, digamos, ambicioso en términos del cumplimiento, ¿no? Del gobierno abierto. Y vemos otros países que, claro, tienen un desempeño eh, muy deficiente, Venezuela, Nicaragua, Haití, y la mayoría de países tiene un desempeño medio malo, diría yo, y que de alguna manera también refleja las realidades que tenemos en la región. Durante muchos años, México era uno de los países que mejor desempeño tenía, pero ustedes a lo mejor habrán visto las noticias que hace un par de años hubo un cambio que desarticuló a nivel de la federación todo el sistema de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Y generó un sistema alternativo, pero ese proceso de cambio ciertamente debilitó muchísimo en el caso de México.
Entonces, yo les había mencionado hace un momento que de alguna manera sí ha habido algún nivel de evolución y en la práctica hay evolución en el modelo de gobierno abierto, en la lógica y en la dinámica que se impulsa para este modelo de gobierno abierto, sobre todo desde la Open Government Partnership, la Alianza para el Gobierno Abierto, que de alguna manera desde el año 2011 ha estado impulsando este modelo de gestión y que en un inicio se trabajaba principalmente con gobiernos nacionales, con los ejecutivos. Ha habido luego un alcance para incorporar, como les había mencionado, a otras funciones del Estado. Hay ahora un énfasis importante en justicia, en avanzar hacia la justicia abierta, pero también se ha avanzado mucho hacia la incorporación de este modelo en gobiernos locales. Al momento, si no mal recuerdo, son alrededor de 75 países a nivel global que forman parte de esta iniciativa y son alrededor de 140, 150 gobiernos locales en todo el mundo. Muchos de estos gobiernos locales están en nuestra región, en Chile, en Colombia, México, Ecuador, Brasil. Entonces, quizá la mayor el mayor espacio de oportunidad para avanzar en este modelo ha sido justamente en el nivel subnacional, ¿no? ¿Y por qué? Porque el nivel subnacional en la práctica tiene mucha mayor cercanía y relacionamiento con la ciudadanía, más que en los espacios a nivel nacional pensando en el ejecutivo. Y en esta lógica de evolución también se han ido construyendo muchas metodologías, muchos instrumentos y mecanismos, algunos de ellos con el apoyo de la tecnología. Se ha generado investigación, conocimiento también, se ha ido construyendo capacidades de forma permanente. Y es algo que de alguna manera también genera esas condiciones habilitantes para que el modelo funcione en la práctica. El gobierno abierto tiene como les había mencionado, tiene esta lógica ciudadana céntrica y eso implica darle una importancia especial al pilar de participación, ¿no? Porque ese es el pilar que dinamiza justamente esta interacción entre los ciudadanos y las instituciones gubernamentales. Y yo aquí en esta gráfica les he planteado como algunas visiones de participación de varios autores que de alguna manera lo que hacen es visibilizar, expresar em, una escala ambiciosa de participación o la necesidad de transitar hacia una escala ambiciosa de participación ciudadana. En muchos de nuestros países hemos estado, digamos, acostumbrados de alguna manera a que espacios de información o espacios de consulta se los considere participación ciudadana. Y sí, son expresiones de participación ciudadana, pero son las expresiones más básicas, más bajas de participación ciudadana. Y desde la perspectiva del gobierno abierto, lo que se busca es alcanzar un nivel de participación más ambicioso que implique o que considere, para no redundar, la implicación y la colaboración de los ciudadanos, que seamos actores mucho más activos en esa dinámica de trabajo eh, con las instituciones. Hay unas escalas de participación más ambiciosas todavía, pero de alguna manera por el momento están fuera, digamos, del marco del modelo de gobierno abierto, que sería ideal en algún momento y pensar como sucede en Suiza, que las decisiones se toman por votación electrónica de todos los ciudadanos, o sea, democracia directa. Pero por el momento, las decisiones están en manos de la institucionalidad, de las autoridades, y lo que sí podemos hacer es construir conjuntamente los procesos y las decisiones que se van tomando. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta antes de entrar al siguiente punto. Al menos en el chat no hay ninguna pregunta. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a voz alzada.
Bueno, yo voy a avanzar, pero igual me levantan la mano si tienen alguna pregunta, algún comentario y abrimos el espacio. Entonces, partiendo de este modelo de gobierno abierto, ahora quiero hacer una relación con el Acuerdo de Escazú. Como ya les había mencionado, el Acuerdo de Escazú es una expresión del gobierno abierto ambiental y es un instrumento que para América Latina y el Caribe genera una oportunidad importante de mejorar muchísimo en los estándares de transparencia y de participación ciudadana, sobre todo, que es un poco lo que nos atañe a esta clase, ¿no? Y yo aquí les he dejado, no voy a redundar en la frase, pero les he dejado una frase de la ex secretaria ejecutiva de CEPAL, Alicia Bárcena, que fue una de las impulsoras del acuerdo de Escazú y que de alguna manera resalta el valor de este modelo en el que los principios del gobierno abierto se articulan evidentemente con el acuerdo de Escazú. Y en esa lógica, el modelo de gobierno abierto, eh, el acuerdo de Escazú y también la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible tienen algunas sinergias. La Agenda 2030, en esa no me voy a detener, pero en su Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, de paz, justicia e instituciones sólidas, se abordan los temas de gobierno abierto, se articula también con algunas de las disposiciones del Acuerdo de Escazú, pero principalmente entre el Acuerdo de Escazú y el modelo de gobierno abierto existen algunos principios y algunos elementos comunes que van más allá, digamos, de compartir estos ejes fundamentales como lo son la transparencia y la participación ciudadana. Ambos buscan mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Por supuesto, el uno lo hace desde una perspectiva genérica y el Acuerdo de Escazú lo hace en un ámbito específico que es el tema ambiental, desde una perspectiva de gobernanza, desde una perspectiva de democracia y que para ello establece también una serie de mecanismos de implementación que también los vamos a ver un poquito más en detalle en las siguientes diapositivas. Y lo propio hace el gobierno abierto, ¿no? Establece herramientas metodológicas, procedimientos que se tienen que observar justamente para poder garantizar que en la práctica todo lo que se impulse bajo esta lógica de gobierno abierto efectivamente sea gobierno abierto y no sea una simulación. Este es un concepto, por supuesto, es larguísimo, que me gusta mucho del profesor Gregorio Mesa, en el que aborda qué entendemos por democracia ambiental. Y no lo vamos a mirar en su totalidad, pero sí quiero rescatar algunos elementos, porque aquí también vemos esta sinergia entre el gobierno abierto y la perspectiva de la democracia ambiental en una lógica en que cuando hablamos de democracia ambiental estamos hablando de un espacio de participación de todos los ciudadanos y de todos los actores eh, en la gestión ambiental o en la gestión de lo ambiental. Y también hace énfasis en el tema de las decisiones y cómo las decisiones deben estar bajo el control social, abiertas a la discusión pública y política. Y esto es fundamental y ahí hay una sinergia fundamental con el gobierno abierto, ¿no? Cuando estamos hablando de temas ambientales, por lo delicado muchas veces de los temas en términos de la sensibilidad que genera eh, el uso, el aprovechamiento de los recursos naturales, por la conflictividad social que está también relacionado con este uso y aprovechamiento, por lo frágil que son los ecosistemas, es mucho más necesario que esas decisiones sean abiertas y sean construidas en conjunto con la ciudadanía. Algunos datos sobre el Acuerdo de Escazú.
lo mencioné hace un momento, es un instrumento de América Latina y el Caribe para América Latina y el Caribe, pero es un instrumento que lo que busca es reflejar esta relación que existe entre lo ambiental, entre el derecho ambiental y los derechos humanos. Y en esta relación, por ejemplo, incorpora estándares específicos sobre personas defensoras de derechos humanos ambientales. Esto se ha ido eh, reforzando, por ejemplo, con la opinión consultiva 32 sobre emergencia climática y derechos humanos, en que más allá de los derechos de acceso que recoge el Acuerdo de Escazú, información, participación y justicia, la opinión consultiva establece un derecho a defender derechos. En el Acuerdo de Escazú lo tenemos como protección de personas defensoras que a la final están relacionados, pero tienen una connotación distinta. El acuerdo también reafirma, materializa y provee contenido a muchos compromisos adoptados en las conferencias de desarrollo sostenible desde 1992. Pensemos que es el resultado de haber desarrollado un instrumento en torno al principio 10 de la Declaración de Río, por ejemplo, y que muchas otras, a muchos otros instrumentos como la Convención de Biodiversidad, la de Desertificación, incorporan también disposiciones específicas sobre transparencia, sobre participación, acceso a la justicia, incluso sobre fortalecimiento de capacidades. En la práctica, lo que busca el acuerdo es reducir estas brechas de exclusión que tenemos en América Latina y el Caribe, de desigualdad y los importantes y crecientes niveles de conflictividad socioambiental. Desde esta perspectiva, el acuerdo lo que tiene o lo que plantea es un enfoque preventivo desde la gobernanza y desde la democracia. Si contamos con información y podemos participar, ciertamente muchos espacios de conflictividad pueden mitigarse, reducirse. Eh, es complejo que nuestra región desaparezca, pero por lo menos que puedan mitigarse y reducirse y evitar también el tener que acudir a mecanismos judiciales. Más allá de eso, es un acuerdo relativamente nuevo. Entró en vigor en el 2021. Al momento hay 19 estados parte y se están avanzando en algunos elementos para consolidar la arquitectura institucional. La vamos a ver más adelante también. Y esto se está trabajando también a nivel de varios países de la región en los planes de implementación, que básicamente lo que hacen es priorizar acciones para poner en marcha alineaciones con los estándares que plantea el Acuerdo de Escazú. El acuerdo plantea el garantizar, digamos, como un objetivo, con su objetivo principal, el garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso. Acceso a la información pública en materia ambiental, participación en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Em, si bien dentro de su objetivo no explicita el pilar de defensores, es un elemento que está transversalizado también desde esta perspectiva de proteger el derecho de las personas. Y plantea una estructura en términos de su composición, de su redacción, que es muy similar a otros instrumentos internacionales. Hay una parte general que plantea los elementos que nos ayudan a entender el acuerdo, cuáles son esas definiciones que nos ayudan también a saber, por ejemplo, que se entiende como personas en situación de vulnerabilidad, que es uno de los énfasis que hace el acuerdo. Algunas disposiciones también genéricas, pero lo importante es la parte sustantiva, donde están desarrollados los estándares de cada uno de los cuatro pilares, cinco pilares realmente. El uno es un pilar transversal que es parte de su dinámica lógica de implementación, pero básicamente estos cuatro pilares son los sustantivos en términos de entender cuáles son esos mínimos que los países que ratifican este instrumento tienen que cumplir, ¿no es cierto? En materia de información, de acceso a la información ambiental, de participación pública. Estos dos pilares los vamos a ver un poquito más
en esta sesión y los vamos a desarrollar en las dos sesiones siguientes. Hay un pilar sobre acceso a la justicia, que en términos de los estándares del acuerdo tiene un menor desarrollo que los dos primeros, y un cuarto pilar sobre defensores que tiene mucho menos desarrollo. Es un desarrollo bastante incipiente y que eso de alguna manera eh, generó que en el proceso ya de implementación se haya visto la necesidad de construir un plan de acción específico para avanzar en las provisiones sobre defensores de derechos humanos ambientales. Existe también un foro bianual sobre defensores, que es otro espacio, otro mecanismo para poder avanzar en el cumplimiento, pero por supuesto son eh, mm, espacios de construcción regionales que tienen que luego también ser desarrollados a nivel de cada uno de los países. Y hay esta perspectiva o este pilar transversal de fortalecimiento de capacidades y cooperación. También hay algunas disposiciones institucionales que nos ayudan a entender un poco la arquitectura, esta arquitectura institucional del acuerdo para su implementación, cuáles son esos órganos que se prevén, cómo funcionan, cuáles son las atribuciones y competencias que tienen, los procedimientos también para las decisiones, y hay muchos otros em, documentos complementarios que se van generando en las conferencias de las partes, que es uno de los espacios dentro de la arquitectura institucional, es el espacio de toma de decisiones, y donde se van desarrollando otros instrumentos que permiten avanzar en la implementación. Podemos comentar un poquito más de eso más adelante. En este primer pilar de acceso a la información, tenemos dos disposiciones. Una disposición que está relacionada con el acceso per se, que es la que vemos ahora en pantalla, y una disposición relacionada con la generación y divulgación de información. Desde esta perspectiva del derecho de acceso a la información, el acuerdo lo que hace es establecer mínimos para que se garantice el que cualquier ciudadano tenga acceso de forma oportuna y efectiva a información ambiental. Ciertamente en los distintos países de la región existen leyes específicas de acceso a la información. En la mayoría de las leyes son genéricas, aplicables a cualquier temática. Son muy pocas las que aterrizan. Me parece que en Argentina, no sé si claro, es como una perspectiva de buena práctica en el caso de España, en algunos países de la Unión Europea también hay leyes de acceso a la información ambiental específicamente, ¿no? Pero en todo caso, las disposiciones que plantea el acuerdo al respecto em, supedita en muchos casos a la legislación nacional. eh, todo lo que es requisitos para la accesibilidad, es decir, cómo tú puedes acceder a través de qué mecanismos. Por supuesto, hay en las leyes de acceso provisiones para la transparencia activa, para la transparencia pasiva, que es un poco el mecanismo de ejercicio del derecho, que a través de solicitudes se pueden requerir informaciones a las instituciones dentro de unos plazos. El acuerdo plantea unos plazos em, y hace referencia a que los países pueden ser también más ambiciosos. Por poner un ejemplo, el plazo que plantea el acuerdo es de 30 días. En el caso de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Ecuador, el plazo es de 10 días, que puede prorrogarse por 5 días más si ha sido comunicado al solicitante y justificado. Pero digamos, eso no significa que Ecuador va a debilitar su estándar y ampliar el plazo a 30 días. No. Eh, el plazo que tiene la normativa de Ecuador es el que tiene que mantenerse. Si fuera al contrario, si el plazo en un país fuera de 45 días, el estándar sí te exige que se reduzca ese plazo a 30 días. El acuerdo también establece un régimen de excepciones. Es decir, no toda la información en la práctica puede y debe ser pública.
hay temas relacionados, por ejemplo, con seguridad nacional, hace un catálogo de excepciones y muchas de esas excepciones coinciden con los regímenes de excepciones de las normativas nacionales, temas de seguridad, temas em, de protección de datos personales, pero sí establece uno en particular relacionado con información ambiental, información que puede ser sensible y que puede poner en riesgo la supervivencia de especies, ¿no? Y eso es quizá un elemento importante que no necesariamente en las leyes de acceso a la información se ha explicitado justamente por este carácter genérico que tiene. Establece las condiciones de entrega y establece también mecanismos de revisión independiente. Ciertamente, este término que maneja el acuerdo genera como algunas expectativas. En la práctica hace referencia a los órganos garantes que tienen a su cargo el derecho de acceso, el control del ejercicio del derecho de acceso. En el caso del Ecuador es una institución, la Defensoría del Pueblo, que es una institución independiente de los distintos poderes del Estado, pero que entre otras de sus funciones tiene a cargo lo relacionado con el derecho de acceso a la información. También tiene a cargo em, todo lo relacionado con derechos humanos, que sería lo que corresponde al pilar de defensores. Pensando en materia de información, esa es la institución. En el caso de Perú, hay un Ministerio de Derechos Humanos que tiene también una sección que tiene a su cargo el control del derecho de acceso. Y eso sucede de manera distinta. En Chile tienen el Consejo por la Transparencia, el Consejo para la Transparencia, que es el órgano que tiene a su cargo la garantía del derecho. En lo que respecta a generación y divulgación de información ambiental, plantea una serie de obligaciones que se derivan de este deber estatal, desde generar información hasta ponerla a disposición del público. Es decir, toda la lógica de la gestión de la información en materia ambiental. Y dentro de los temas está, por ejemplo, el poner en marcha sistemas de información ambiental, que muchos de los países de la región sí los tienen, y registros de emisiones y transferencias de contaminantes que no todos los países de la región tienen. Chile, México tienen registros en funcionamiento pleno. Eh, Justamente en la pasada reunión de la Conferencia de las Partes, la cuarta reunión, que fue en abril, se presentó un informe regional sobre el estado de la región en cuanto a los registros de emisiones y transferencias de contaminantes. Muchos países tienen registros en proceso. Hay registros hay países que tienen avances importantes que pueden derivar en registros de emisiones y transferencias de contaminantes, pero lo cierto es que al momento hay dos países que tienen estos registros en funcionamiento pleno. Em, lo mismo sucede con los informes sobre el estado del medio ambiente. El acuerdo plantea que estos informes deben generarse de manera periódica cada 5 años al menos para justamente garantizar este deber estatal de poner a disposición de la ciudadanía información. También establece algunos otros estándares relacionados con información de sostenibilidad de productos, de procesos a cargo de empresas, que tienen un carácter indicativo, no obligatorio, sino es un carácter indicativo para que los estados puedan avanzar en ese tipo de procesos, pensando en que no están regulados en términos de obligación para las empresas, pero sí están funcionando desde una perspectiva de buenas prácticas, ¿no? En muchos países sí hay sistemas de etiquetado de productos, pero esos etiquetados están relacionados con salud pública principalmente, ¿no? Los semáforos de alto en azúcar, en grasas, en sal, tienen una incidencia en la salud y no necesariamente en los temas ambientales.
pero sí hay buenas prácticas de productos que incorporan sistemas de trazabilidad, por ejemplo, para saber, eh, pensemos en un producto pesquero, dónde fue pescado, en qué comunidad, en qué localidad, bajo qué términos, qué tipo de em, redes de pesca o, ¿cómo se llama esto? Procedimientos de pesca se utilizaron, cómo fue todo el tema de la cadena de frío hasta llegar al punto de distribución, qué sé yo. Ahí tenemos ya mucha más información de sostenibilidad que puede ser útil, pero eso al momento es una buena práctica que las empresas lo hacen eh, por sus procesos de responsabilidad corporativa, no por una decisión regulatoria. Ahora, en términos del pilar de participación ciudadana, igual esto, les insisto, es solamente es un abrebocas porque esto lo vamos a desarrollar en las dos siguientes sesiones. En términos de participación pública, el acuerdo establece una serie de disposiciones que van de la mano con esta lógica de participación inclusiva y sobre todo participación en la toma de decisiones, ¿no? Cómo desde esta participación que puede ser o debería ser temprana en los procesos, los actores ciudadanos pueden estar ahí participando, garantizando también pertinencia sociocultural para que todos los actores desde esta lógica de inclusión puedan estar ahí y tener una participación efectiva. Y plantea un escenario de participación en dos ámbitos. Por un lado, aborda la participación en el marco de los procesos de regularización ambiental, es decir, todas las decisiones, revisiones, examinaciones que están relacionadas con proyectos, obras o actividades sujetas a autorizaciones ambientales, es decir, los procesos de participación en el marco de la evaluación de impacto ambiental, ¿no es cierto? Esta participación se establece en el acuerdo como obligatoria. Y por supuesto, está regulada en la mayoría de las legislaciones ambientales de la región. En el marco, insisto, de los procesos de evaluación de impacto ambiental. Y por otro lado, también plantea este segundo ámbito, que es la toma de decisiones o la participación en los procesos de toma de decisiones sobre asuntos de interés público, que lo plantea desde una perspectiva facultativa, es decir, eh, no genera una obligación a los estados, pero sí los motiva a promover la participación en este tipo de toma de decisiones. Pensemos en la construcción de nueva normativa, de política pública, estrategias, planes, procesos de ordenamiento territorial. En algunos casos, cuando, por ejemplo, las normas em, afectan derechos colectivos, hay países que sí tienen la obligación de establecer procesos de consulta previa, libre e informada. La consulta previa, libre e informada no está regulada por el Acuerdo de Escazú. Esta está regulada por el Convenio 169 de la OIT, pero generan sinergias. Estos dos instrumentos tienen sinergias desde esta perspectiva en la que la consulta previa, libre e informada también es una consulta en materia ambiental, pero para un público específico, pueblos indígenas, tribales, y dependiendo de los países tiene un alcance, por ejemplo, en el caso del Ecuador también al pueblo afrodescendiente y al montubio. El pueblo montubio es un pueblo propio de la costa de Ecuador y a las comunidades que estén registradas como tales a nivel legal. Em, Mientras que la participación que el acuerdo de Escazú plantea es una participación abierta a cualquier persona, ¿no? Incluidos los pueblos indígenas. Dentro de estos estándares de participación, yo he hecho un extracto de algunos elementos. Estos no son
tal como están ahí necesariamente los estándares, pero sí algunos elementos que son importantes mirarlos, ¿no? Más allá de esta lógica de participación abierta e inclusiva, el acuerdo lo que hace es desarrollar y dar contenido a la figura de la consulta ambiental, ¿no? Esta consulta como un espacio de participación abierta a todos los actores de una sociedad, a todas las personas, pero con ciertos elementos que tienen que observarse, ¿no? Y por eso da contenido al cómo debe desarrollarse esta figura de la consulta ambiental. Em, Establece, por ejemplo, la necesidad de proveer información en los espacios de consulta y de participación, pensando que la información por ejemplo, el derecho de acceso a la información es un derecho que nos habilita al ejercicio de otros derechos como el de participación. Sin información es muy complicado que podamos tener una participación efectiva, ¿no? Sin saber qué es lo que se va a tratar, sin saber cuáles son los elementos. Pensemos en un proceso de evaluación de impacto ambiental, es mucho más complejo todavía por la tecnicidad de la información. Entonces, el acuerdo lo que hace es priorizar algunos elementos de información que tienen que ponerse a disposición de la ciudadanía en lenguaje claro, eh, justamente preveyendo em, la inclusión y la pertinencia sociocultural para que todos podamos participar y no tengamos una barrera de participación por una información técnica, ¿no es cierto? Otro de los elementos importantes que hace que plantea el acuerdo en materia de participación es la necesidad de considerar, yo lo digo de pertinencia sociocultural, pero es básicamente condiciones habilitantes para que las personas y grupos en situación de vulnerabilidad puedan participar. Eh, y esto puede implicar una serie de mecanismos creativos, puede ser mecanismos novedosos dentro de los países para lograrlo, ¿no? Porque si pensamos en una comunidad indígena que solo habla quichua y no habla español, pues es muy difícil que puedan participar en un espacio no necesariamente de evaluación de impacto ambiental, sino un espacio de participación en el marco de la consulta ambiental. Entonces, ¿cómo generamos ahí, no sé, un sistema de intérpretes, un sistema de generación de cartillas en otras lenguas? Hay experiencias en la región que han funcionado muy bien eh, para justamente garantizar estas participaciones. Pues, pero claro, en la práctica esto implica también eh, necesidad de contar con capacidades en las instituciones, recursos, muchas veces implica tiempos adicionales en los procesos para poder generar los mecanismos y adaptarlos. Entonces, pero a la final es un elemento importante que nos refleja esa necesidad de inclusión. Y el otro elemento que me parece importante resaltar es el de la rendición de cuentas, porque muchas veces las decisiones que se toman no son devueltas a la comunidad o a los actores que participaron desde esta perspectiva de conocer cómo esa participación fue incidente o no fue incidente, ¿no? Si las propuestas, los comentarios, las sugerencias fueron o no tomadas en cuenta en la decisión. Y si no fueron tomadas en cuenta, ¿por qué no fueron tomadas en cuenta, ¿no? Es posible que no hayan sido pertinentes, pero eso es algo que tiene que explicitarse a través de una rendición de cuentas, ¿no es cierto? Y eso es algo que no se lo hace. Habrán tal vez excepciones, pero no es parte de la dinámica, ¿no? Justamente porque implica también una carga de gestión adicional a los actores institucionales, por supuesto. El acuerdo plantea algunos enfoques de implementación. Uno de ellos ya les había mencionado, que es el de fortalecimiento de capacidades y cooperación, pensando en que existen países en la región que tienen ya experiencias mucho más avanzadas que otros, con buenas prácticas, con resultados interesantes. El de los registros de emisiones y transferencias de contaminantes que les mencionaba puede ser un elemento que dinamice la cooperación regional
para que Chile y México la compartan con los otros países que están en proceso de avanzar con sus propios sistemas de registro, ¿no? Y esto puede aplicarse a cualquier otro espacio, otro tema. Em, el acuerdo lo que plantea son estándares mínimos, un poco lo que yo les mencionaba de no debilitar los estándares si la legislación nacional es más ambiciosa que la del acuerdo, ¿no? Estos son unos estándares mínimos que los países pueden superarlos, pueden ser más ambiciosos. Pensemos en términos de plazos, de respuesta. Pensemos en tipos de mecanismos, pensemos en esta perspectiva indicativa de la participación en la toma de decisiones sobre asuntos de interés público. Pueden existir países que a nivel regulatorio eh, tengan disposiciones que obliguen a esa participación en este tipo de decisiones. Entonces hay que mirarlo al acuerdo como este piso mínimo y sobre ese piso podemos construir y ser ambiciosos. Y también hay un enfoque que va más relacionado con cómo generamos desarrollo normativo que apalanque el proceso de implementación, eh, por supuesto con progresividad, que es uno de los principios que plantea el acuerdo. Es decir, no podemos esperar que una vez ratificado el acuerdo, los países tengan que cumplir al 100% todas las disposiciones. Eso es impensable. El acuerdo plantea una lógica progresiva que va de la mano con las prioridades y las capacidades de cada uno de los países. Eh, para muchos actores es muy discutible esta lógica porque los países pueden argumentar no tengo capacidades y no avanzo. Pero para eso también el acuerdo lo que ha hecho es generar herramientas. Una de esas herramientas es la guía de implementación, que te ayuda a entender cómo poner en práctica esas disposiciones. Otra herramienta son los planes de implementación que yo les mencionaba que ya varios países tienen esos planes de implementación. Chile tiene su plan, Ecuador tiene su plan, Colombia y México están avanzando en la construcción de su plan de implementación. Algunos países del Caribe lo tienen, Argentina lo tiene. Pero por supuesto, estos planes también, al ser un instrumento de política pública, tienen una debilidad cuando enfrentamos transiciones gubernamentales y no necesariamente los nuevos gobiernos le dan esa misma prioridad para avanzar en los procesos de implementación. Hay una guía de participación también en el marco de la arquitectura institucional del acuerdo, que es parte de esta lógica de implementación, pero ya en el escenario regional, en los distintos espacios. Y aquí podemos ver justamente cuál es esa arquitectura que tiene el acuerdo, ¿no? Una conferencia de las partes donde están todos los 19 países que lo han ratificado o adherido. Hay un comité de apoyo a la aplicación y cumplimiento que está em, constituido como un espacio de apoyo a los países para avanzar en la implementación. No tiene una lógica punitiva, sino una lógica eh, de apoyo, de colaboración para mejorar en las disposiciones que hayan sido incumplidas, que hayan sido denunciadas por incumplimiento o que los países hayan solicitado apoyo a este comité para poder mejorarlas. Se prevé también la conformación de órganos subsidiarios. En la reciente conferencia de las partes se conformaron, bueno, existía ya un grupo de trabajo ad hoc sobre defensores. En la pasada reunión de la conferencia de las partes se crearon dos más, uno sobre acceso a la justicia y otro sobre los registros de transferencia de emisiones y contaminantes, que son órganos específicos para avanzar en temas específicos también, ¿no? Y que tienen unos objetivos y unas misiones que los estados les han otorgado para poder avanzar en este escenario de la implementación. Y hay una mesa directiva que lo que hace es direccionar el proceso regional de implementación del acuerdo
en el interín de las conferencias de las partes, entre conferencias de las partes, ¿no es cierto? Tuvimos una conferencia de las partes en abril de 2026. La siguiente conferencia de las partes será seguramente en abril del 2028, ¿no? Entonces, durante todo ese tiempo, esos 2 años de lapso, la mesa directiva es quien direcciona la implementación conjuntamente con la Secretaría, que es la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Hay dos mecanismos adicionales que están previstos: un centro de intercambio de información, que es el Observatorio del Principio 10. Es una plataforma web que pone a disposición información de estados parte y no parte, relacionadas con los pilares del acuerdo, y un fondo de contribuciones voluntarias que quizá es el mecanismo más débil que tiene el acuerdo, que no ha logrado apalancar recursos ni de las partes ni de la cooperación internacional. Únicamente hay dos adiciones a este fondo de contribuciones. Una es de México y la otra es de Chile. Son aportes bastante reducidos, y solamente quiero ver si tengo aquí una, el dato para darles. em, el fondo logró recoger casi $200,000, un aporte de México de 150,000 y dos aportes de Chile, digamos, por la diferencia. Eso es lo que ha logrado movilizar. Entonces, a la final, el objetivo del fondo es poder financiar la implementación. Y esta está siendo ahora mismo una de las principales debilidades, pensando también en este escenario de eh, reducción de la cooperación internacional. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. No hay preguntas en el chat, Daniel. Ok, gracias, Beatriz. Entonces voy a continuar con el siguiente punto. Em, los planes de acción de gobierno abierto han funcionado como una herramienta importante de política pública para avanzar en esta agenda de gobierno abierto. Y estos planes de acción han sido impulsados desde la Alianza para el Gobierno Abierto, desde OGP, y se constituyen como la principal herramienta de política pública. Existe otro espacio que se la considera también uno de los mecanismos de política pública, que es el foro multiactor. Es un espacio de gobernanza y que se conforma al interno de los países como parte de la lógica de trabajo que tiene la Alianza para el Gobierno Abierto. Empezamos generando o definiendo este espacio de gobernanza conformado por actores gubernamentales y por actores de la sociedad civil. En algunos países, el alcance de estos foros espacios de gobernanza ha ido creciendo, y no solo incorpora a la sociedad civil, sino incorpora a la academia o incorpora al sector privado. En Chile, por ejemplo, incorpora a la academia; en el caso del Ecuador, incorpora también a la academia y al sector privado. Y tiene una lógica de Estado, entonces incorpora a actores de las distintas funciones y niveles de gobierno. Pero básicamente, este foro multiactor tiene la misión de impulsar un proceso de co-creación de un plan de acción. El plan de acción es la política pública que se va a implementar y que puede ser bianual. Sí, puede ser de 2 años o puede ser de 4 años, dependiendo el desempeño de los países o el nivel de avance y evolución dentro de los países. Se puede ser un poco más ambicioso para tenerlo de 4 años. La normalidad ha sido manejar un alcance de 2 años. Entonces, esto implica que el plan de acción, que se elabora a través de un proceso de co-creación, incorpore compromisos que permitan desarrollar en la práctica los estándares de transparencia, de participación, de rendición de cuentas, de colaboración, de innovación pública, de integridad. Como yo les mencionaba, hay como muchas miradas conceptuales de qué es gobierno abierto,
pero cuando estamos hablando ya de la construcción de los planes de acción, todas las temáticas que a la final están relacionadas son consideradas, ¿no es cierto? Y creo que eso es un elemento también que vale la pena rescatar. No es, digamos, un proceso cerrado exclusivamente a estos tres pilares que estamos mirando en la lámina. Esta es una eh, información que tomé de una publicación reciente de la CEPAL, es una publicación del año pasado, que es una guía para construir gobierno abierto a nivel local. Pero básicamente es, por decirlo así, la receta de cómo se trabaja en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto. Entonces, el plan de acción, el foro multiactor son las principales herramientas de política pública que se articulan con esta lógica de trabajo colaborativo. Ahora les quiero compartir alguna información, porque lo interesante es mirar cómo estos dos procesos se articulan y generan sinergias. Al final les voy a compartir también el caso del Ecuador, que es un caso en el que yo estuve vinculado y que justamente permite visibilizar esa sinergia entre estas dos agendas o eh, la, la- la posibilidad de avanzar en la agenda del Acuerdo de Escazú a través de las herramientas de gobierno abierto. Esta información que les voy a compartir ahora es una información del mecanismo de revisión independiente. El mecanismo de revisión independiente es una instancia específica dentro de la Alianza de Gobierno Abierto que tiene como misión el poder dar seguimiento a la implementación de los planes de acción y evaluar la implementación de esos planes de acción, ¿no? No solo una mirada desde el cumplimiento, digamos, como un indicador de gestión, cumplió o no cumplió, sino también desde una mirada de impacto de cómo fue ese cumplimiento, ¿no? Y el resultado que generó ese cumplimiento. Pero quizá lo interesante es mirar, pensando ahora en las disposiciones del artículo 6 de acceso a la información, cómo los planes de acción de la región, pensemos, una información al 2022, entonces ciertamente habrá ahora una información que puede ser más extensa por los nuevos planes de acción, pero no se ha generado, digamos, el, eh, la síntesis con esta lógica de cruce entre Escazú y gobierno abierto, ¿no? Pero podemos ver que del 100% de los planes de acción que tenían compromisos relacionados con acceso a la información, estos han estado relacionados con datos abiertos. Todo esto en materia ambiental, ojo, con datos abiertos, con difusión y generación de información, con sistemas de información ambiental, con sistemas documentales y de archivo, con el tema de formatos e idiomas. Y aquí quizá vale la pena hacer una referencia porque el modelo de gobierno abierto impulsado en el marco de OGP data desde el 2011, ¿no? Y en un inicio, la mayoría de los compromisos de los países estaban relacionados con temas de información ancladas a la tecnología. Entonces, se hablaba mucho de sistemas, se hablaba mucho de datos abiertos, se hablaba mucho de sistemas, ¿no? Em, Progresivamente esto se ha ido focalizando también a nivel temático, ¿no? Y ahí vemos también esta oportunidad de avanzar el Acuerdo de Escazú desde la agenda de gobierno abierto. Entonces, vemos por dónde están los compromisos que los países han presentado. Y aquí hay algunos ejemplos de esos compromisos. No vamos a entrar igual en el detalle de cada uno, pero he buscado compromisos a nivel de países, a nivel de gobiernos locales que, digamos, plantean elementos que contribuyen a la implementación de las disposiciones del Acuerdo de Escazú. Y creo que eso es importante, ¿no? Porque a la final este tipo de ejemplos nos sirven para poder escalar al interno de los mismos gobiernos, demostrando que sí es viable la implementación de los estándares del Acuerdo de Escazú. Ejemplos en Uruguay. Uruguay fue uno de los países más ambiciosos en sus primeros planes de acción y más ambiciosos también en articular em,
la agenda de Escazú con la agenda ambiental, perdón, la agenda de gobierno abierto con la agenda ambiental. En Perú también. Aquí podemos mirar un poco cómo aportan los planes de acción en términos de participación ambiental y vemos que hay compromisos que están relacionados con la participación abierta inclusiva, con participación en el desarrollo territorial con impacto ambiental, participación temprana en la toma de decisiones, rendición de cuentas también, valoración del conocimiento local. Entonces, son elementos importantes que nos hacen ver que sí son temas que los países y los gobiernos locales están considerando ya. Posiblemente no lo hacen necesariamente desde una mirada de, a través de esto cumplo con disposiciones del Acuerdo de Escazú, pero en la práctica el resultado es que hay un aporte importante a ese cumplimiento de las disposiciones del acuerdo. Igual aquí les he planteado algunos elementos, algunos ejemplos. Y este de Ecuador les voy a comentar en un poquito más de detalle más adelante, porque permitió justamente, por un lado, ratificar el acuerdo en el país y por otro lado, avanzar de forma temprana en el proceso de implementación, con las salvedades que tenemos a nivel política, que yo también les comentaré. Daniel, disculpa. Sí, Solo comentarte que quedan 18 minutos para la sí, clase. sí, tengo ya pocas láminas. No te preocupes, estamos a tiempo. Gracias, Beatriz. Entonces, un poco este es el caso que les quería contar. Y fue que en el primer plan de acción de gobierno abierto de Ecuador, que fue entre el 2019 y el 2022, se planteó un compromiso específico para implementar Escazú, los derechos de participación y acceso a la información. En la práctica, a ver, en un primer momento tuvimos un planteamiento de generar las condiciones habilitantes para la ratificación del acuerdo. Em, el contexto facilitó que esa ratificación sea mucho más temprana de lo que se había previsto y el compromiso se lo redefinió en términos del alcance, aprovechando una ventana que la Alianza para el Gobierno Abierto puso a disposición de los países eh, por la situación del COVID-19, para que los países puedan reprogramar temporalmente, pero también en la ambición de las acciones previstas por la complejidad que iba a resultar por el contexto, ¿no es cierto? Entonces, en ese marco aprovechamos para replantearnos esta lógica y ya no quedarnos solo en la ratificación, sino avanzar en la implementación. Y en ese marco generamos primero un mecanismo de gobernanza, que era la Mesa Interinstitucional de Democracia Ambiental. Se generó un marco normativo o un instrumento normativo que estableció esta mesa. En la práctica esa mesa no ha funcionado, vale mencionarlo, pero digamos como parte del proceso de gobierno abierto se tuvo una dinámica de co-creación para todo el trabajo que se desarrolló. Hicimos también una hoja de ruta, que es el plan de implementación que tenemos ahora, pero todo esto que les cuento también se hizo un diagnóstico de congruencia como la base, se me olvidó mencionarlo. Tanto el diagnóstico como la construcción de la mesa de democracia y la elaboración de la ruta de implementación se hizo con esta lógica de co-creación, que es un poco lo que podemos ver ahora en la pantalla, ¿no? Y esto era importante porque si estábamos hablando de un proceso en el marco de gobierno abierto y si estábamos hablando de un proceso de participación ambiental, lo lógico es que eh, todo el proceso se vaya construyendo con participación. Y eso implicó esta incorporación de la coproducción como una base. Eh, para esto se miraron algunos elementos de apoyo, o sea, podemos ver ahí cuáles fueron las acciones específicas que se fueron construyendo en la lógica de la ruta de implementación, que son estos 5 pasos que podemos ver ahí, que son los que siguió Ecuador.
Ahora la ruta de implementación tiene un plazo, un paso adicional que nosotros no lo contemplamos, que es la estrategia de participación. Y no lo contemplamos justamente porque toda la lógica era de co-creación, ¿no? Se generaron talleres virtuales por las restricciones propias de la pandemia. Generamos también espacios de fortalecimiento de capacidades para que los actores tengan el mismo nivel de conocimientos y eso les permita participar en los espacios. Tuvimos también un taller de intercambio de experiencias cuando estábamos trabajando el sistema de gobernanza para poder aprender de otros procesos, activando aquí un poco la dinámica de cooperación de otros procesos para poder aprender de lo que ya se había construido en materia de gobernanza y sobre eso plantear un mecanismo que recoja buenas prácticas y que recoja aprendizajes, ¿no? Eso de manera muy general con el caso de la ruta de implementación de Ecuador, ¿no? Y su derivación de un compromiso de un plan de acción de gobierno abierto. Y ahora quiero ya ir cerrando con algunas reflexiones finales, pensando en que y me voy a saltar a a la siguiente diapositiva, que solo la voy a dejar ahí un momento como para mirarla, luego la regreso a ella. Esta es una imagen que la construí con apoyo de la IA, como es evidente, pero que de alguna manera nos ayuda a identificar esas sinergias que hay entre estos dos procesos. Por supuesto, eh, el prompt que le di a a la IA tenía ya la información para que pueda ir generando la gráfica, ¿no? Pero un poco en esa lógica hay que entender algunos elementos. Uno es que tanto Escazú como la Alianza para el Gobierno Abierto, el proceso de gobierno abierto, refuerzan la importancia del multilateralismo y cómo a través de esta construcción colectiva entre distintos actores podemos ir generando cambios, cambios que muchas veces pueden ser utópicos, cambios que pueden ser complejos de llevarlos a la práctica, cambios que pueden ser lentos, que pueden generar expectativas y también generar frustraciones en los actores, pero que este trabajo de construcción entre los distintos actores nos puede ayudar a llegar justamente a un buen puerto con esos cambios, ¿no? Y eso se prevé tanto en la Alianza para el Gobierno Abierto, tiene este mecanismo también de revisión independiente. Hay otras instancias dentro del proceso que ayudan justamente a mejorar el desempeño de los países y de los gobiernos locales. Y en el caso del Acuerdo de Escazú también, como vimos, hay una serie de espacios, como por ejemplo el Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento, que tiene esa misión de apoyar, ¿no? Entonces, es rescatar el valor que tiene el multilateralismo para poder avanzar con las dos agendas. La participación, que es el elemento central en Escazú, en gobierno abierto, poniendo al ciudadano en el centro como base para fortalecer la democracia, para fortalecer la gobernanza y para fortalecer el rol que tienen los ciudadanos en los procesos de la gestión pública, que eso es fundamental. Tienen algunas sinergias en términos de la creación de valor público, de impulsar un enfoque de derechos humanos, de impulsar este diálogo abierto, inclusivo entre el Estado y los actores ciudadanos, esta perspectiva de Estado también, este enfoque abarcativo de Estado. Quizá hay un reto todavía cuando estamos trabajando Escazú en su implementación y es cómo aterrizamos a nivel territorial. Hay una publicación que FIMA sacó, no estoy seguro si fue este año o fue a fines del año pasado, pero es una publicación muy interesante sobre cómo llegamos con Escazú a territorio, que vale la pena revisarla también. Y ambas tienen esta misión a la final de impulsar la agenda ambiental, ¿no? Em, Pensando ya en algunos factores que van condicionando el funcionamiento tanto de la agenda de gobierno abierto como la de Escazú,
vemos que desde la gestión del cambio es necesario todavía avanzar con estrategias que permitan generar condiciones habilitantes. Es necesario avanzar en reformas, sí, pero esas reformas muchas veces necesitan de ciertas condiciones como base para poder darse, ¿no? Temas de capacidad tecnológica, de articulación inter e intrainstitucional, recursos económicos, que es lo que menos tenemos en los países, eh, políticas institucionales internas que permitan definir también procedimientos, etcétera, ¿no? Fortalecimiento de capacidades también como un elemento que permite ir construyendo esas condiciones habilitantes desde el talento humano y desde el fortalecimiento también institucional, que no necesariamente implica talento humano, pero implica otro tipo de condiciones para el fortalecimiento. Y en la práctica, quizás solamente para ir cerrando ahí, vemos que hay estas sinergias entre estas dos agendas y justamente por eso la idea de generar este curso que busque avanzar en esta perspectiva del gobierno abierto ambiental. Cómo nos apalancamos del gobierno abierto, como vemos dentro de los planes de acción, se han impulsado muchísimos compromisos eh, que permiten avanzar. Entonces, ¿cómo nos apoyamos en el gobierno abierto, en los planes de acción de gobierno abierto, en la Alianza para el Gobierno Abierto para avanzar en la implementación del Acuerdo de Escazú? Y creo que ese es un reto que todavía tenemos porque las ventanas de oportunidad son bastante importantes y no necesariamente nuestros países o los gobiernos locales las han aprovechado en la debida forma para lograr, digamos, esta implementación. Eh, claro, no va de la mano con estas dos agendas, pero también quiero insistir en la opinión consultiva 32, que es un instrumento muy valioso, sobre todo para los países que no han ratificado el Acuerdo de Escazú y que ya a nivel del sistema interamericano, estos estándares del Acuerdo de Escazú están recogidos en la opinión consultiva y ya se constituyen un elemento para poder dinamizar también dentro de los países, eh, digamos, con este respaldo legal eh, de los estándares, ¿no es cierto? Yo me quedaría hasta ahí, Beatriz, y bueno, les dejo ahí mis datos de contacto. Por si en algún momento tienen alguna consulta, alguna oportunidad de articulación, pues quedo a las órdenes para colaborar y construir en conjunto. Igual si hay alguna pregunta también, pues tenemos todavía algunos minutos. Muchas gracias, Daniel. Sí, tenemos un par de preguntas en el chat. Alba Urquijo pregunta, ¿se ha hecho algún análisis de cómo han impactado los recientes cambios de gobierno en Latam en los avances de la implementación del acuerdo? Te soy muy sincero, no conozco que existan ya análisis tal vez más académicos, digamos, con respaldo, con contenido. Sí hay algunos elementos un poco más o algunos enfoques más aterrizados a los países. Justo el día de hoy me compartieron uno del caso de Perú, que nos ayuda mucho a entender la dinámica que ha venido atravesando Perú y que es la misma dinámica que se va a enfrentar ahora Perú de resistencia al acuerdo de Escazú con Keiko Fujimori, ¿no? Colombia está también entrando en esa dinámica. Ya hay voces que han pedido el nuevo presidente que denuncie el acuerdo de Escazú. Esperemos que eso no tenga eco, que sería un mensaje nefasto para el acuerdo de Escazú, para el proceso. Pero más allá de eso, no hay mayor información, digamos, como con una visión regional. Les voy a compartir si me dan un par de segundos, les comparto mientras tanto en el chat el enlace a este artículo del caso peruano que puede ser de interés, pero vale la pena
tener pendiente tu pregunta como una oportunidad de investigación para generar este análisis, porque ciertamente las condiciones de la región están complejizando la implementación del acuerdo. Argentina es un caso muy particular también cuando Milei asumió el gobierno y ha hecho que el proceso se haya detenido. No hay avances. Entonces eso, ahora les Em, comparto el enlace. por mientras te pregunto, Daniel, que ha surgido en el chat, si se puede compartir la presentación. Claro que sí. Yo te la paso a ti, Beatriz, Sí, supongo, y tú te nosotros encargas. la reenviamos. Sí, sin ningún Muchas problema. gracias. Esas son las preguntas que teníamos en el chat, así que si no hay más, podemos ir ya cerrando. Daniel, muchas gracias por esta tremenda clase. También muchas gracias a todos quienes se pudieron conectar y los invito a conectarse nuevamente la próxima semana. Muchas Muchas gracias a gracias y todos. saludos a todos y todas.